capital y, ¿no es cierto?, el terreno o los bienes raíces, todos esos factores de producción que un país dispone, asumíamos que se destinaban solo a producir dos bienes, ¿de acuerdo? Y que por lo tanto en la economía de ese país elaborábamos única y exclusivamente dos bienes. Consideramos en este caso, ¿no es cierto?, que se podían destinar los recursos a producir autos o computadores, ¿ya? Y vimos, ¿no es cierto?, que en la medida en que ocupáramos todos los recursos podíamos tener distintas combinaciones posibles de elaboración de autos y computadores, ocupando todos los recursos de la economía. ¿Y qué fue lo que concluimos? Que en la medida que de repente, si la economía quería producir más de un bien y estábamos ocupando todos los recursos disponibles de la economía, ¿qué necesariamente pasaba con respecto a la producción del otro bien? Cero. ¿Ah? Disminuye, ¿no es cierto? O sea, para producir más de un bien teníamos que sacrificar, ¿no es cierto?, dejando de producir del otro bien, ¿de acuerdo? Y eso vimos que nos iba dando, en definitiva, la forma de la frontera de posibilidades de producción o de la curva de la posibilidad de producción, ¿de acuerdo? Y lo otro que vimos, que eso es lo que en economía se llama que existe una disyuntiva, es decir, cuando tenemos recursos escasos, que ese en definitiva es el gran tema que estudia la economía, que cuando hay recursos escasos, necesariamente para querer hacer algo, tenemos que sacrificar otro producto. O sea, si queremos aumentar, por ejemplo, ¿no es cierto?, la producción de autos, tenemos que dejar de producir, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de computadores, en la medida que estemos usando todos los recursos. Porque vimos que si no estábamos usando todos los recursos, no nos ubicábamos sobre uno de los puntos de lo que llamamos la frontera posibilidad de producción o la curva posibilidad de producción, que le llaman también, que era el borde, justamente el borde de esta combinación, luego la vamos a volver a ver, digamos, de estas combinaciones de producciones de uno o de otro bien, ¿no es cierto?, sino que ya nos ubicábamos al interior. Cuando estábamos desperdiciando algunos recursos, nos encontrábamos en algún punto interior de esta frontera de posibilidad de producción. ¿Por qué? Porque quería decir que estábamos en una opción en la cual podíamos producirla sin dificultad, pero que estábamos desperdiciando recursos, digamos. En definitiva, podríamos, si ocupáramos todos los recursos que disponía la economía, en vez de haber estado produciendo eso, podríamos haber estado produciendo más. Y eso más que hubiéramos estado produciendo hubiera sido justo por sobre o encima de la frontera de posibilidad de producción. Entonces vimos que un punto al interior de la frontera de posibilidad de producción nos mostraba ineficiencia. ¿Por qué? Porque era posible alcanzarlo, era posible tenerlo, en el sentido de la combinación de producción de bienes, pero significaba que no estábamos usando todos los recursos, ya fuera de mano de obra o de fuerza de trabajo del país, de capital o eventualmente, ¿no es cierto?, de bienes raíces o de terreno que el país disponía. ¿De acuerdo? Eso fue más o menos lo que alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, en la clase anterior. Bueno, vamos a retomar eso, ¿ya? Vamos a retomarlo acá, ¿no es cierto?, para que se acuerden. Esto era lo que habíamos hablado, ¿no es cierto?, en la clase anterior, y que era la frontera de posibilidades de producción, que vimos que tenía esta forma es cóncava, ¿ah? Cóncava se llama con respecto al origen, cóncava respecto al origen, y esta forma cóncava respecto al origen, que es lo que vamos a tratar de explicar ahora, es porque en este caso estamos teniendo un costo de oportunidad creciente, es decir, en la medida que queremos producir más de un determinado producto, cada vez tenemos que ir sacrificando más de la producción del otro bien, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya?, ¿qué vemos nosotros? Creo que justo ahí quedamos, ¿no es cierto?, si no me falla la memoria, digamos. En el punto A, en A, ¿no es cierto?, en A, ¿qué teníamos? Que producíamos 2.200 computadores. En A, ¿no es cierto?, producimos 2.200 computadores, ¿no es cierto?, y 600 automóviles y 600 autos, ¿no es cierto? En B, ¿qué tenemos? En B produjimos menos computadores, ¿no es cierto? Bajamos de 2.200 a 2.000 computadores, pero aumentamos los autos de 600 a 700 autos, ¿no es cierto? Produjimos 2.000 computadores y produjimos, ¿no es cierto?, 700 autos, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que podemos ver acá, ¿no es cierto? Podemos ver que al ir de A a B, ¿no es cierto?, al ir de A a B, ¿qué tuvimos, ¿no es cierto? Aumentamos, ¿no es cierto?,
aumentamos la producción de autos de 600 a 700, ¿no es cierto? Aumentamos la producción de autos de 600 a 700. Pero tuvimos que disminuir la producción de computadores, ¿no es cierto? Para poder aumentar esa producción de autos, tuvimos que disminuir la producción de computadores de 2200 a 2000. ¿De acuerdo? Disminuimos la producción de computadores de 2200 a 2000. Luego, ¿qué tuvimos? Que tuvimos un incremento, ¿no es cierto?, de 600 a 700 de 100 autos. ¿Ah? Tuvimos más 100 autos, ¿no es cierto? Pero acá, que tuvimos una disminución de 2200 a 2000, es decir, disminuimos en 200 computadores. Luego, ¿cuánto fue el costo que tuvimos que incurrir para producir 100 autos más? 200 computadores. El costo, ojo, el costo en economía de algo, que es lo que vamos a llamar y que es lo que conocemos como costo de oportunidad. El costo en economía siempre es lo que tenemos que dejar de producir o lo que tenemos que sacrificar para hacer algo. En este caso, para producir 100 autos más, que tuvimos que sacrificar, dejar de producir 200 computadores. ¿Se fijan? Ese es nuestro costo de oportunidad. Y siempre lo medimos en el margen, en el última unidades posible. Acá, al pasar de A a B, algo que queríamos contar. ¿Cuánto oportunidad sigue? Eso es, ¿no? El costo de oportunidad es justamente eso, que es lo que te indica es el sacrificio, es decir, lo que tú tienes que dejar de hacer para lograr otra cosa. En este caso, tuvimos que, ¿no es cierto?, disminuir la producción de computadores en 200 para aumentar la producción de autos, ¿no es cierto?, en 100. ¿Ya? Luego, para producir, ¿no es cierto?, para producir 100 autos más, tuvimos que disminuir en 200 computadores. ¿Ya? Dicho de otra manera, que podemos decir que, en definitiva, ¿no es cierto?, para producir, ¿no es cierto?, un auto, luego, para producir un auto más, ¿no es cierto?, ¿cuánto tuvimos que sacrificar? 2 computadores. Es decir, el costo de oportunidad es de, por cada auto adicional en ese punto, es 2 computadores. Acá no tenemos, no, porque a veces hay, ¿cómo se llama?, pantalla. Ojo, ¿qué representa ese ejercicio que acabamos de hacer, los que son más matemáticos? ¿Qué estamos midiendo al ir de A a B, al decir de que tuvimos, ¿no es cierto?, una relación, en este caso, de sacrificar 200 computadores para producir 100 autos más? ¿Sacrificamos un 100%? ¿Ah? ¿Un 100%? No, sería un 200, porque acuérdate aquí 2 a 1. Tenía una relación 2 a 1, sería 200%. ¿Ya? Pero ojo, si ustedes se fijan, 2200, que era lo que antes producíamos de computadores, era este valor de acá, ¿no es cierto? Voy a poner otro negro, el rojito. Nos va a salir más claro, creo. El rojo y el verde, a ver si se nota. ¿Ya? Estábamos acá, ¿no es cierto?, con los 2200. Los 2200, si le restamos los 2000, nos da este segmento de acá, ¿me sigue? Este segmento de acá, ¿no es cierto? Es decir, tuvimos que sacrificar 200, ¿no es cierto? Tuvimos que sacrificar 200 computadores para producir ¿cuánto? 700 en vez de 600 automóviles. Para pasar desde aquí a acá. Para pasar, ¿no es cierto?, de 600 a 700 computadores. Luego, ¿quién nos va a indicar la razón o el costo de oportunidad? ¿Cuál es el punto que nos une estos dos elementos? Esto de acá, ¿qué es lo que es? Es la pendiente en ese punto. ¿Se fijan? Esa es la pendiente en ese punto. ¿Ya? Luego, el costo de oportunidad, ¿ya? El costo de oportunidad, en este caso, es igual a la pendiente de la curva, es igual a la pendiente, pongamos aquí, de la frontera, para usar los mismos términos, de posibilidades de producción. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué vemos en este caso? Si, ojo, si nos venimos más acá, ¿cómo esta pendiente aquí, ¿no es cierto?, tendría, a que la distingamos mejor, a ver si se nota mejor el verde? No tanto. ¿Ya? Sería de esa magnitud. Este mismo análisis acá nos daría una pendiente como de este tipo, no sé si se fijan. ¿Esa pendiente es mayor o menor?
¿Cuál es más grande? ¿Esta o esa? ¿Cuál es más inclinada? La del medio, ¿no es cierto? Luego, el costo de oportunidad de producir autos acá es más alto que aquí. Y si seguimos para acá, ¿cómo es esta pendiente, supongamos acá? ¿Cómo es esta pendiente aquí respecto a esta y a esa? ¿Es más inclinada o menos inclinada? Más inclinada. Luego, ¿qué podemos ver? Que el costo de oportunidad nos está aumentando hacia acá, ¿se fijan? ¿Por qué creen que el costo de oportunidad de producir autos? Porque aquí estamos, en la medida que nos vamos para acá, estamos produciendo cada vez más autos. ¿Por qué el costo de oportunidad es creciente? ¿Por qué creen que es creciente? Porque tenés que sacrificar más. Tienes que ir sacrificando cada vez, perfecto, cada vez tienes que ir sacrificando más computadores. ¿Y por qué cada vez tenemos que sacrificar más computadores? ¿Ah? No, pero ¿por qué? No tiene que Porque ver estáis con que- produciendo todo lo Estáis produciendo cada vez, ahora estáis produciendo casi puros autos, ¿no es cierto? Y nada de computador. ¿Y qué pasa? ¿Cómo? Los recursos son limitados. ¿Y qué otra? Perfecto, pero ¿qué más? ¿Y qué otra característica tienen? La persona, las técnicas. Las personas y las técnicas, ¿cómo son? Las personas, las técnicas, los recursos, son todos con la misma habilidad, con la misma capacidad para producir autos que computadores, ¿o no? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? En la medida en que estamos dedicándonos solo a producir autos, vamos a tener que empezar a ocupar todos aquellos recursos que por alguna razón tienen más aptitudes, tienen más disponibilidad, tienen más capacidad para producir computadores. Luego cada vez el costo de oportunidad va creciendo. ¿Por qué? Porque al principio, naturalmente, por ejemplo, en términos de personas sale más fácil a veces comprenderlo. Primero van a estar trabajando todos los empleados, por decir así, que les gusta trabajar en la industria automotriz, ¿me siguen? Y van a estar trabajando, ¿no es cierto?, felices, ¿no es cierto?, en producir autos. Y naturalmente van a ser muy productivos, ¿ya? Y por eso, ¿no es cierto?, el costo de oportunidad es más bajo al principio que después, en la medida en que vamos aumentando. Pero ¿qué va a pasar hacia el final? Que vamos a tener que empezar a trabajar en la industria del automóvil, porque ya prácticamente no estamos produciendo computadores. Va a tener que empezar a trabajar en la industria del automóvil, por ejemplo, todos aquellos ingenieros que les gusta la informática, no la industria automotriz. Y ellos tienen las mismas habilidades y capacidades que los otros, no, porque a ellos les gusta, por decir así, ¿cómo se llama?, computación, y no tanto en la industria automotriz. Luego, en la medida en que cada vez producimos, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de un solo producto, vamos teniendo un costo de oportunidad más alto respecto a la producción de nuestro bien. ¿Por qué? Porque cada vez estamos produciendo y nos estamos especializando en producir un único bien. Y al especializarnos en producir ese único bien, perdemos la capacidad de los recursos que hay en la economía para producir el otro bien. ¿Se fijan? Entonces, eso hace que tengamos costos de oportunidad crecientes. Y eso es lo que nos muestra esta curva. Esta curva que tiene una expresión o que tiene una representación, que la pendiente nos va cambiando y que la pendiente va aumentando en este sentido, ya es una curva, como dijimos, cóncava respecto al origen, y nos muestra que los costos de oportunidad, en este caso, de producir autos respecto a computadores, son crecientes. En la medida que producimos más autos, cada vez, como muy bien dijeron ustedes, tenemos que ir sacrificando cada vez más computadores. ¿Por qué? Porque cada vez, ¿no es cierto?, vamos a tener que ir ocupando aquellos recursos que son más aptos para producir computadores en producir autos. ¿Se fija? Entonces van a rendir menos produciendo autos. ¿Ya? Eso es una manera, ¿no es cierto?, de explicar por qué la curva es cóncava respecto al origen. ¿Por qué? Porque tenemos costos de oportunidad crecientes. ¿Ya? Profesor, ¿y cómo calculaba ahí el punto como óptimo de todos los puntos? Buena pregunta la tuya. Ojo, la verdad que eso no lo vamos a ver nosotros en detalle, para serles sincero, pero para responder tu pregunta, que es bien buena, esto ustedes lo ven en sus cursos de microeconomía. ¿Ya? Esto ustedes lo ven en sus cursos de microeconomía, y ahí, ¿no es cierto?, tienen, ojo, voy a borrar esto para explicar lo que me están consultando. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, ustedes tienen una... ¿cómo se llama? Representación, que se acuerdan. Ustedes ya hicieron micro, ¿no? ¿Sí? ¿La mayoría o todos lo hicieron? Todos no, tú parece que no, porque dice que no. Bueno, ojo, ahí tratar de explicarte, pero para que entiendas la idea tú también. Esto que tenemos acá es lo que nos da las posibilidades de producción. Esto es lo que llamaríamos nosotros en microeconomía nuestra restricción presupuestaria. ¿De acuerdo? En análisis,
En el análisis microeconómico, ojo, acá estamos haciendo un análisis macroeconómico, pero llevando lo mismo para que me sigan la idea, esto es nuestra restricción presupuestaria macroeconómica, ¿de acuerdo? Es lo que podemos producir dados los recursos que disponemos, ¿de acuerdo? Y esto nos está dando todas las combinaciones, ¿se fijan? Esta frontera de posibilidades de producción, u otros como le llaman curva de posibilidades de producción, nos da todo lo que podemos producir si ocupamos todos los recursos económicos, como ya hemos dicho. Y el óptimo es que nos encontremos sobre la curva, como ya dijimos, no al interior, porque aquí quiere decir que tenemos recursos ineficientes. Y como ya habíamos visto en la clase pasada, este punto por ahora para nosotros es inalcanzable, debido a que, dadas las tecnologías, dada la educación que existe en esta economía, en este país, y dados los recursos que disponemos, no somos capaces de alcanzar ese nivel de producción. ¿De acuerdo? Por ahora eso es inalcanzable. Bueno, pero la pregunta que hacía, ¿no es cierto tú? Muñoz, disculpa. Muñoz, Gerardo, eso es. Gerardo, ¿ya? Lo que decía Muñoz, bueno, ¿cómo la sociedad en el fondo determina en qué cantidad de autos y en qué cantidad de computadores nos quedamos? ¿Ya? ¿Cuántos autos y computadores, ¿no es cierto?, en definitiva, elegimos? Bueno, esto, para recordarle, es lo mismo que se hacía en su análisis microeconómico. No sé si recuerdan, tenían, cuando querían ustedes analizar cómo, por ejemplo, una persona tomaba la decisión de cuánto consumía un bien o cuánto se llegaba a equilibrio en el mercado de un bien particular. ¿Qué es lo que decían ustedes? Veían la restricción presupuestaria de la persona y después veían las curvas de indiferencia de la persona. Decían cuáles eran las preferencias que tenía la persona por, en este caso, autos y computadores. ¿De acuerdo? Y eso aquí también podríamos dibujar lo mismo. Acá nosotros podríamos decir que existen curvas de indiferencia del país, ¿ya?, que nos representan las preferencias que hay entre las personas por tener autos y por tener computadores. Y a esas combinaciones ellos les dan, a cada curva de esta, le dan en definitiva la misma utilidad o bienestar, ¿de acuerdo? Bueno, ojo, ¿no? Yo no les voy a explicar acá porque de eso no se trata este curso, pero ¿qué es lo que